acuerdan del hombre del chip? Nosotros nos reíamos que venía acá el hombre del chip. Bueno, el hombre del chip es que no nos avisó lo que nos iba a pasar a todos. Obama aprobó la implantación de un microchip obligatorio en Estados Unidos que entrará en vigencia en el año 2013. Así que vamos a ver las imágenes que corresponden a lo que va a suceder y mientras tanto yo les voy leyendo la noticia que ya está en todos los portales de Internet. La reforma sanitaria o reforma de salud que fue aprobada por el presidente Barack Obama ha establecido que dentro de unos 3 años la tecnología biométrica será la credencial de identificación para los pacientes que visiten y puedan ser atendidos en un centro de salud. O sea, si un paciente no tiene este microchip, ningún centro de salud de los Estados Unidos lo va a atender. Según informes del gobierno de los Estados Unidos, esta ley entrará en vigor a partir de marzo-abril del año 2003. El exministro de Salud y Servicios Humanos, Tommy Thompson, quien colaboró con la administración de Bush y quien es el dueño de la compañía autora del sistema VeriChip, se comprometió a acelerar el proceso de identificación en las clases sociales de Norteamérica para comenzar a clasificar a cada ciudadano por chip. Bueno, las nuevas leyes que indican la implantación del microchip dicen que cada uno de estos chips va a tener, es un centro de información, como si fuera una mini computadora. ¿Qué tipo de datos va a tener este microchip? Datos de órdenes médicas del paciente, datos de consultas de los pacientes, archivos de análisis estandarizados que permitan la estadística y el análisis de datos procedentes de diferentes entornos de datos, registros electrónicos de salud y cualquier otra información que sea apropiada por el Ministerio. Cabe destacar que el microchip va a tener el tamaño de un grano de arroz, el cual puede ser implantado en la mano o en la frente del paciente, tal cual lo profetiza la Biblia en el Apocalipsis 14:9. Bueno, Are you allergic to shellfish? No. Ready? Woo! It's annoying. That wasn't too bad. Yeah. Okay, Okay. so I'm gonna stick the Band-Aid on here. Thanks for letting us watch. Okay, so That was pretty exciting. getting a little bit of blood in there. So go ahead and just keep pressure there. All right. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. ¿Por qué causa fueron decapitados? 1. Por causa del testimonio de Jesús. 2. Por la palabra de Dios. 3. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. 4. Los que no recibieron la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. If I do win a second term as president, let me just say something to all my conspiracy-oriented friends on the right who think I'm planning to unleash some secret agenda. You're absolutely right. So allow me to close with a quick preview of the secret agenda you can expect in a second Obama administration. In my first term, I sang Al Green. In my second term, I'm going with Young Jeezy. Michelle said, yeah. I sing that to her sometime. In my first term, we ended the war in Iraq. In my second term, I will win the war on Christmas. Gabriel López de Rojas es fundador y gran maestre de la Orden Illuminati. ¿Qué es la Orden Illuminati, Gabriel? La Orden Illuminati es una orden masónica, ocultista y luciferina, que se dedica pues, a dar una iniciación a las personas que se acercan a sus puertas. Su principal intención es ayudar a aquellas personas que tienen una inquietud dentro del ocultismo, el luciferismo, etcétera. Tú has definido la orden como, entre otras cosas, como luciferina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Lucifer es como una especie de imagen que se venera dentro de la orden o es el foco de atención intelectual o emocional vuestro? ¿Qué pinta Lucifer en una orden así? Bueno, nosotros observamos la figura de Lucifer de diferentes formas. Para la gente de la calle, es decir, para los no iniciados o profanos, Lucifer es el maligno o el mal, ya que tiene una formación cristiana y prioritariamente católica. Para los iniciados de los primeros grados, Lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con Dios. Y para los iniciados de alto grado, donde ya encontraríamos a los luciferianos, que no son luciferinos, Lucifer es el propio Dios. El Dios cristiano es dogma, limitación, amputación, castración, muerte. Lucifer está más unido a la libertad, el libre albedrío y unos planteamientos totalmente contrarios. Pero existen también esas otras sectas satánicas con una acción directa, con una actitud un tanto beligerante en contra en un país como este u otro ámbito católico en contra de la Iglesia. Existe. Sí, claro. Dentro del satanismo hay diversas corrientes. El satanismo moderno aglutina diversas corrientes y el luciferismo, el satanismo de corte labeliano, es decir, ateo, o el luciferianismo están dentro de esas corrientes. Ahí encuentras el tipo de órdenes o de iglesias o de sectas que acabas de citar tú en estos momentos. ¿Por qué Lucifer y no Satanás? Porque hay algún matiz en esa diferencia, en esa palabra. Sí, nosotros escogemos a Lucifer porque entendemos que es el portador de la luz. Pero en el fondo... muy ligado al mito griego de Prometeo. Sin embargo, Satanás presenta otras connotaciones distintas. Pero dentro de la Iglesia católica se juntan ambas figuras, terminan siendo lo mismo. Vosotros no, vais más atrás y separáis una cosa de otra. Bueno, nosotros creemos que el ángel de luz que he citado antes
aparece en la historia con diferentes expresiones. Aparece en la historia como el Set egipcio, el Satanás hebreo, el macho cabrío de las brujas medievales, el Baphomet de los templarios, el dios actual de los yezidís, etc. Y dentro de eso, nosotros también pensamos que esas expresiones son algo distintas. Partiendo de ahí, nos quedamos con la expresión de Lucifer prioritariamente, porque consideramos que es la más iniciática y necesaria de cara a nuestros fines filosóficos. Es decir, estaríais, para entendernos, estaríais más cerca del ocultismo, más cerca de una filosofía de tipo ocultista, esotérica, que más cerca de una iglesia en contraposición a la iglesia establecida. Exacto, por eso cuando hemos iniciado la conversación yo he definido a la orden como masónica, ocultista y luciferina. Utilizas el término de masonería en muchas ocasiones. Supongo que hay rituales como los hay en la masonería que tienen un ropaje que, por supuesto, simbólico, pero que es más o menos espectacular o incluso dramático, ¿no? Bueno, si el iniciado tiene que morir de una manera para nacer a otra nueva forma de vida o de planteamiento, pues todo eso, para un espectador no conocerlo, pues tendría unos tintes muy dramáticos. ¿Hay ese tipo de ritual o ceremonia en vosotros? Sí, eso está presente. Nosotros utilizamos mandil masónico, guantes blancos y todo tipo de simbología de albañilería presente en una logia masónica, como puede ser un compás de una escuadra, el mosaico de ajedrez, o tipo ajedrez, el triángulo y el ojo, es decir, el delta, etcétera. Dentro de esa orden hay un compromiso, supongo que como lo hay en cualquier grupo. Ese compromiso resta libertad al individuo, es decir, si se quiere marchar se puede marchar libremente o eso trae consecuencias. No, la entrada y salida de la orden pertenece a la conciencia de cada uno. Si uno cree que si uno cree que debe marcharse, pues puede marcharse. Nadie le prohíbe la salida. Lo único que se pide es un poco de respeto a las enseñanzas y un mínimo de cuidado con todos aquellos papeles que tienen relación con la orden, ya que estamos en un país algo problemático en estas cuestiones, ¿no? Da la impresión de que, en contra de la imagen que uno puede tener inicialmente, lo que estás planteando es la figura, o lo que planteáis dentro de vuestro grupo, dentro de Illuminati, es Lucifer no como una figura negativa, no como en el antiromorfo la imagen especular del Dios católico, sino como una imagen del bien, o que tiende hacia el bien. Al principio de la entrevista he explicado que la figura de Lucifer, tal como se va ascendiendo de grado, llega incluso a ser el propio Dios. Y bueno, nosotros estamos en eso. Estaba en las heridas y sentía como si la vida se me salía del cuerpo. En ese momento ocurrió algo muy bizarro. Mi espíritu atravesó la cama. Yo me vi en posición perpendicular a mi cuerpo y fui eyectado hacia un mundo espiritual. Supe instantáneamente que el mundo real era el espiritual. Estaba viajando y sabía que no tenía el control. Y a lo lejos vi una luz blanquísima y brillante, más blanca que la nieve, más blanca y 1000 veces más brillante que el sol. Pero antes de llegar a la luz, Robinson comienza a sentir una presencia más oscura. Sentí algo a la derecha y al voltear vi oscuridad. Era más negro que el más negro de los negros. Y lo digo enfáticamente porque yo nunca vi una oscuridad como esa. También pude sentir su naturaleza. Era eterna y completamente vacía. Era como un abismo, un pozo sin fondo. Y supe enseguida que si una persona o un espíritu entran ahí, quedarán incomunicados por toda la eternidad. Y es la más horrible, desesperante y terrorífica sensación que puedan imaginar.
El enorme agujero infernal crece hasta estar a punto de tragarlo. Me sentí condenado. Cuando estuve en la oscuridad, sentí lo que se sentiría estar eternamente condenado, encarcelado, y no era negociable, no había marcha atrás. Pero en el último momento le dan a Robinson una segunda oportunidad. Lo vuelven a arrojar a su cuerpo. Cuando recobra la conciencia, está convencido de que ha visto la boca del infierno y de que por poco lo devora. Si hay un infierno, no es solo un lugar, también es una realidad. Es sobrecogedoramente real. Esto es permanente. Esto es definitivo. No se puede desaparecer racionalizándolo. Robinson no está solo. Durante siglos, quienes han creído en un infierno real han dejado registros de visiones similares del inframundo. En los registros históricos abundan visiones del infierno. Que alguien haya tenido una hoy en día no nos sorprende. Seguramente desde que la humanidad existe ha habido relatos de gente que ha experimentado el infierno cuando ha estado al borde de la muerte. Y es una terrible pesadilla de dolor y sufrimiento. Un monje español del siglo VII afirmaba que unos demonios lo habían llevado a un lago de fuego y que había escapado de este haciendo la señal de la cruz. En el siglo XII era popular la historia de un guerrero irlandés que después de morir había regresado a la vida convencido de haber sufrido los tormentos del infierno. Y en los años 30, una monja polaca llamada Faustina aseguró que un ángel la llevó al infierno y le mostró los 7 tormentos que esperan a los condenados. Todos hablaron de algo parecido mucho antes de que Mickey Robinson tuviera su terrorífica visión. Transformado por su propia experiencia, Robinson ha pasado 40 años rememorando su visión y predicando por todo su país. Él cree que fue rescatado del infierno, pero está seguro de que este reino del dolor y la maldad nos amenaza constantemente. Creo que la gente tiene un problema cuando se niega a hablar sobre la realidad del infierno. En mi mente no hay ninguna duda de que exista una fuerza espiritual oscura y demoníaca de ángeles caídos y demonios que están en guerra contra los humanos. Creo que el infierno es un lugar real. Todo comenzó en marzo de 1990, cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años, practicó el mal llamado juego de la Ouija junto a varias compañeras de instituto. Todo empieza cuando mi hija hace la Ouija en el colegio. Entonces entró la profesora, rompió la tabla y al romper la tabla el vaso tenía como humo. Entonces pues se rompió el vaso. Y bueno, pues el humillo se le fue a mi hija a la cara y desde entonces mi hija hacía unas cosas muy extrañas. Desde aquella experiencia, la joven empezó a sufrir unas enigmáticas convulsiones, estados alterados de conciencia en los que afirmaba observar figuras a su alrededor que la llamaban por su nombre. Ella dice que veía gente extraña que la llamaban, que estaban cogidos de la mano y que la estaban llamando. Pero yo desde luego la daba en la cara y empezaba: Estefanía, Estefanía, vuélvense, hija, venga. Y ella no me hacía caso. Situaciones en las que su cuerpo parecía poseído por una fuerza sobrehumana. Cuando vieron que estaba como si fuese un perro lobo echando espuma por la boca y tirándose a sus hermanos. Durante 6 meses visitó diferentes centros de salud y ningún médico pudo certificar qué tipo de enfermedad padecía la adolescente. Le hicieron pruebas, le hicieron análisis y no sacaron nada de nada. Los médicos, nada más que me dijeron que estaba perfectamente, que no tenía nada. Y bueno, pues a mediación de eso fue todo rodando, todo rodando, y cada vez peor, y la niña iba cada vez peor, porque ya la daba en el metro, lo mismo que la daba en el autobús, o donde estuve eso, la daba. Desgraciadamente, falleció en extrañas circunstancias.
Hoy, transcurridos 15 años, su muerte continúa siendo un misterio. Ocurrió el 14 de agosto de 1991. Aquel día, en este cuarto, fallecía Estefanía Gutiérrez Lázaro. Su muerte continúa siendo un misterio. Según los doctores Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo, su muerte fue súbita y sospechosa. Desde aquella fecha, en este edificio, en esta casa, comenzaron los fenómenos paranormales. Las puertas de los armarios y habitaciones se abrían y cerraban violentamente. Los aparatos eléctricos se encendían y apagaban solos, y pequeños objetos decorativos parecían cobrar vida propia. Yo al principio no me lo creía, porque es que nunca, no he tenido miedo de nada. Y como no he tenido miedo de nada, pues yo no me lo he creído. Hasta la noche esa que te ha contado mi mujer, que pusimos el tresillo, la mesa, el tresillo, y abrieron tanto así la puerta. La vecina de arriba no ha vuelto a entrar a ese piso más. La virulencia de los incidentes fue en aumento. Sombras y figuras etéreas comenzaron a acosar a los Gutiérrez Lázaro. Y me acosté y resulta que al cabo del rato, digo a mi marido, digo, hay algo aquí, digo, que me está presionando. Digo, y no solamente eso, digo, me está tocando los pies, digo, y aparte, digo, las manos, digo, lo que tenga desarropado me lo toca. La situación llegó a ser tan desesperada que incluso instalaron alarmas de movimiento en diferentes estancias de la casa. Decidimos poner alarmas en el pasillo porque a mí mi yerno me dijo que con eso se veía si pasaba algo, ¿no? Y una de las noches de estas puestas son una de las alarmas. Salimos al pasillo y no vimos nada. Y no pasaba nadie por el pasillo, ¿eh? Estaba solo el pasillo. La agresividad de la fenomenología llegó a quedar patente cuando una fotografía ardió sin motivo aparente, dejando intactos el marco y cristal que la sujetaban. Tenía un radiador con el taparradiador de mármol y tenía la fotografía puesta ahí. Y le dije a mi marido, ¿y la fotografía de la Estefanía? Dice, no lo sé. Miré al suelo, digo, pero si está aquí en el suelo quemada. Digo, sí, bueno, estaba boca abajo. Y la puse yo bien. Y estaba el cristal bien, normal. Y el marco, lo del marco, igual. Estaba normal. Bueno, pues no se quemó nada. El 27 de noviembre de 1992, la comisaría de Vallecas Moratalaz recibió una llamada sorprendente. En la calle Luis Marín se estaban produciendo fenómenos paranormales. Una pareja de la policía armada, un inspector y un psicólogo fueron a ver lo que pasaba. Entraron a casa, entraron a casa, los dos policías se quedaron con mi mujer en el salón. El inspector y el psicólogo nos metimos a la habitación donde la dio eso a mi hija. Y las habitaciones, en vez de ser ventanas, tenían terraza, esa puerta a la terraza. Y estando sentados encima de la cama, sentimos como si habían tirado una piedra por la terraza, rodaron una piedra. Salimos afuera y allí no había piedra ni había nada, estaba completamente limpio. Y la policía mismamente le dijo al inspector, dijo, ¿vosotros habéis salido a haber tirado algo aquí? Nosotros no nos hemos movido de aquí. Y entonces cuando ya le estuvo contando lo que le pasó al compañero, que gracias al compañero que le dijo, agáchate, se abrió la puerta del mueble bar y echó mano a la pistola para disparar contra el mueble bar. La incidencia se notificó a dos patrullas que bajo el mando del inspector José Pedro Negri acudieron al inmueble a toda velocidad. Los policías sobre todo lo que tenemos que tener son elementos de racionalidad sistemática, es decir, este hombre dice, bueno, estos es que nos tienen preparado un artilugio detrás de donde está el crucifijo para que el crucifijo se mueva, intenta ir a verlo, el crucifijo explota, hombre, hay una serie de cosas que a él en ese momento lo resultan inexplicables y dice, bueno, claro, alguna explicación tiene que tener. El resumen de lo acontecido aquella madrugada en aquel domicilio quedó reflejado en un informe oficial que ha pasado a los anales de la historia paranormal de nuestro país. Ningún otro caso ha superado el denominado desde entonces Expediente Vallecas. Llegan a presenciar una serie de fenómenos extraños, bastante inquietantes, que quedan reflejados en un expediente policial que quizás es un caso, se puede llamar un verdadero expediente X español, donde quedan esos fenómenos completamente reflejados. Desde hace 7 meses, la familia Gutiérrez Lázaro ha encontrado la tranquilidad tras vender su vivienda y mudarse a un nuevo hogar.
Desde que nos hemos venido el 6 de enero a esta casa, esto es el cielo. Asegurarse de que el Señor había muerto. Un soldado le clavó una lanza por el costado y salió sangre y agua. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Después que expiró, bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro prestado. En Jerusalén reinaba una gran incertidumbre. El Señor Jesús había muerto, Judas se había ahorcado, y los discípulos estaban ocultos porque temían perder la vida. Parecía no haber esperanza alguna. Los discípulos, dominados por la incredulidad, olvidaron que Jesús había dicho que resucitaría. Entonces, sucedió el evento más grandioso de todos los tiempos. 3 días después que Jesús fue sepultado, la gloria de Dios se manifestó y aquel que había sido crucificado resucitó de entre los muertos, ofreciéndole al mundo la esperanza de la vida eterna. El Señor Jesucristo, obteniendo una gran victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, proclamó: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el que es y el que era y ha de venir, el Todopoderoso y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aunque Satanás es un enemigo derrotado, Dios le ha dado permiso para gobernar sobre el sistema de este mundo, el cual está totalmente corrompido. El propósito de Satanás es cegar los corazones y las mentes de las personas para que no acepten el Evangelio. Millones de personas están engañadas. La religión es uno de los medios que usa Satanás para destruir tu alma. Pero Jesucristo vino para salvarte. Satanás ha hecho que multitudes sigan las enseñanzas de Buda, pero Buda está muerto. No tiene ningún poder para salvar porque él fue tan solo un ser humano. Las religiones paganas de la antigüedad adoraban a Astoret, conocida como la Reina del Cielo. En la actualidad, sin saberlo, millones de católicos romanos adoran a esta misma diosa pagana como la Virgen María. En su santa palabra Dios mismo ordena: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Otra obra maestra de Satanás es el islamismo. La historia prueba que Alá era simplemente un antiguo dios de la luna en el Medio Oriente. Mahoma fue condenado al infierno cuando rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El diablo le ha provisto a la humanidad millones de dioses falsos para que los adoren. En su malvada imaginación, el hombre ha adorado todo, desde insectos, roca, ríos, ídolos hechos con las manos, y aún a Satanás mismo. Para ser un discípulo de Jesús, tienes que rechazar todos tus dioses falsos y seguirlos solo a Él. El lago de fuego es el destino final para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Para ellos es demasiado tarde. Pero, ¿qué decidirás tú? La palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él.
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esta es la historia más grandiosa que se haya relatado jamás. Jesús es la luz del mundo. Si tú no tienes a Jesús, no conoces el camino al cielo. Él mismo dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Observen detenidamente y vean los millones y millones que murieron en sus pecados. Jesús amó a la gente de tal manera que dejó los cielos para advertirles del infierno y del juicio. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios, para limpiar los pecados de ellos. Murió y resucitó de los muertos. Pero ninguno de ellos creyó en Él. Ninguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador. En lugar de elegir la vida, eligieron la muerte. Por tanto, Jesús, como Dios Todopoderoso y Juez último, tenía que enviarlos allí, a su segunda muerte, en el nombre de Dios, antes que sea demasiado tarde, antes de morir. Cree en Jesús y recíbelo como tu Señor y Salvador, antes que acabes en este terrible lugar.